Y antes de empezar te quería pedir si podías Sí, sintetizar rapidísimo, es decir, todo el proceso desde la iniciación del proyecto hasta la aprobación por la municipalidad, todos los pasos, es decir, sí. los entes que intervienen, digamos, sintetizando en tres palabras, como ¿Cómo? sintetizando en pocas palabras todos los procesos, todo lo que vimos en la primera parte, Sí, de que se inicia el proyecto hasta que se aprueba en la municipalidad, ¿cuáles serían los pasos? ajá. Bueno, el primer paso, empecemos de cero, es cuando el cliente contrata a un profesional, por lo general un arquitecto, que va a realizar el estudio de los requerimientos de la obra y le va a definir el tipo de inmueble a construir, con sus detalles constructivos, con su método de construcción y con los requerimientos que tenga el cliente, ¿no es cierto? Ese arquitecto entonces tiene que aplicar primero las normas que hay en el municipio para la construcción. Las normas en el municipio son particularmente, perdón, el municipio ha determinado áreas dentro de la ciudad de Salta o de la provincia de Salta donde se pueden realizar ciertos tipos de construcciones y otras no. Por ejemplo, en el Parque Industrial de Salta no se puede colocar un local comercial. En el centro de la ciudad de Salta no se puede poner una industria. En tal lugar no se puede poner una estación de servicio, por ejemplo. Ese análisis, digamos, de la ubicación la va a revisar el municipio, por lo tanto el arquitecto tiene que tener conocimiento de todas las ordenanzas que existan y todos los códigos de edificación que existan en el municipio donde se va a construir para realizar el proyecto de acuerdo a esos requerimientos. En el caso de instalaciones especiales, como hemos visto la instalación de edificios de uso médico, interviene un instituto que se llama Profixa, ¿sí? Que es un organismo del Estado que hace la revisión de los proyectos para uso médico. Todos los proyectos analiza completamente todo, desde la construcción misma, de la ubicación, hasta la autorización para que ese sistema funcione como sala médica. Puede ser que la municipalidad apruebe el edificio, pero el Profixa aprueba la utilización ya para que comience a funcionar como un lugar médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el arquitecto va a diseñar según eso, codificación, según las reglamentaciones que haya en cada lugar y va a preparar un proyecto. Ese proyecto inicialmente lo hace visar por la municipalidad, para que la municipalidad apruebe el lugar de instalación, los volúmenes que se van a utilizar, los espacios de reserva de pulmones, por ejemplo, que hay una manzana que debe respetar esa edificación, muchas condiciones que están en el código de edificación. Una vez que el municipio visa, esta etapa no estoy seguro, pero yo creo que es así, porque nunca me tocó a mí realizarla, pero por lo que conversé creo que es así. Una vez que el municipio visa, el arquitecto tiene que hacer aprobar el plano por el colegio de arquitectos, para que el proyecto de arquitectura quede aprobado. ¿Sí? Una vez que está aprobado el proyecto de arquitectura, se debe presentar el de estructura. El de estructura ya tiene que estar preestudiado porque tiene que estar de acuerdo a los requerimientos de la arquitectura. No puede ser que en la arquitectura me haga un muro de 20 y resulta que no puede ser un muro de 20, tiene que ser un tabique de 30. Por ejemplo, eso está como ya, digamos, predimensionado por el arquitecto. Luego entonces tenemos el plano de estructura, que en Salta en particular, en la provincia de Salta, tenemos una aplicación de la norma CILSOC, que es verificación sismo-resistente de la estructura, porque toda la provincia de Salta es una zona de alta incidencia de movimientos telúricos, movimientos del suelo. Por lo tanto, no es lo mismo construir en Salta que construir en Buenos Aires, en La Pampa o otro lugar, porque por esta situación de ser una zona sísmica, como no es San Juan, como es Catamarca, como es La Rioja. Toda la zona de la cordillera es de alta incidencia de los movimientos telúricos. Entonces los edificios se verifican la norma CIRSO. Una vez aprobado esos dos, ya podemos proceder a iniciar el plano eléctrico. Ese pliego, perdón, el plano de arquitectura ya aprobado por el arquitecto, el de estructura aprobado por el Colegio de Ingenieros, porque tiene una oficina de revisión sismo resistente, verifica las estructuras, el cálculo de estructura, por tanto,
Eso sí tiene que pasar por Ecopaipa. Una vez que está eso todo aprobado, el municipio le pide al dueño del edificio que presente los planos eléctricos o instalaciones complementarias. Está el agua, la electricidad, el gas, en el caso que corresponda es el servicio de bomberos. Para eso se requiere que también se contrate el servicio de un profesional de higiene y seguridad para que redacte, digamos, o realice el proyecto de seguridad, el plan de seguridad del edificio. En el plan de seguridad se indican los lugares de fuga o de salida, los recorridos, de fuga o de salida en caso de un siniestro en el interior de ese inmueble, se señala los caminos estos de fuga, se señala la posición de los carteles de salida o de recorrido del camino de salida, las luces de emergencia, y en el caso que amerite incendio, la ubicación de los extintores o otro sistema como aspersores, por ejemplo, para el sistema de incendio. O sea, paralelamente a este sistema va a surgir, o después del, digamos, el veredicto que hace el de higiene y seguridad, que él va a analizar muchas circunstancias para definir si es necesario o no un sistema de bombeo contra incendios, se requiere que los bomberos o un profesional realice un proyecto del sistema contra incendio y sea aprobado en ese caso por otro instituto que es la Policía de Salta, que es el que revisa los proyectos de sistema contra incendio. No sé si se me escapa algo más, pero creo que hasta ahí está todo. O sea, bueno, y Agua de Salta, que verifica los proyectos sanitarios, ¿no es cierto? Tienen que dar la factibilidad para que se haga el proyecto de la alimentación de aguas y se hace un proyecto de sanitario en el edificio. El que me falta es el de gas, que se hace en este caso con la empresa privatizada Gasnor, acá en Salta. También se hace un proyecto por un matriculado que hace el proyecto de gas. Ya tenemos varios personas intervinientes, está el arquitecto, está el ingeniero de estructura, está el ingeniero especialista en sistema contra incendio, está el higiene y seguridad para hacer el plan de seguridad del edificio, y con los planos de evacuación y todo lo que corresponde. Está el sanitarista y el gasista. El sanitarista y el gasista son las mismas personas, pero son profesionales que también realizan su proyecto. El de incendio influye en el eléctrico, el de seguridad influye en el eléctrico, los sanitarios no tanto, salvo que tenga sistema de bombeo de agua. El de incendio, bueno, sí, porque tiene sistema de bombeo de agua para los aspersores y extintores. Así que en definitiva el eléctrico pasa a ser el último plano, el último proyecto que se termina completando ya con toda la información de todo lo que se relevó anteriormente. El de la estructura también influye en el eléctrico, porque con la estructura tenemos que ver dónde se ha ubicado, en el caso de ser un edificio de altura y haya que realizar montante, dónde se ha previsto los lugares para realizar la montante. Y eso es muy crítico, si el profesional no tiene en cuenta esto, después suceden problemas en el momento de la construcción del edificio. Entonces, una vez que está todo aprobado, el plano visado de arquitectura acompaña el proyecto eléctrico, o sea, se contrata un ingeniero matriculado que esté habilitado para realizar el proyecto eléctrico según el nivel de complejidad de esa instalación, y se realiza, paralelamente a iniciar el proyecto, se tiene que pedir el pedido de factibilidad de la alimentación de energía eléctrica, porque esa factibilidad va a ser importante para definir, por supuesto se tienen que estimar inicialmente una potencia máxima simultánea de esa instalación eléctrica, un cálculo previo, digamos, para hacer el pedido de factibilidad, porque se tienen que pedir con la potencia que se pretende contratar para ese edificio. ¿Se puede presentar o no esa factibilidad cuando se inicia realmente la primera revisión, o se puede presentar en la segunda revisión la factibilidad de EDES? Porque puede ser que en el proyecto eléctrico se plantee realizar una alimentación con equipos de generación propia, que puede ser fotovoltaica, o no una fuente de rol renovable, o con un alternador, un generador que alimente esa instalación eléctrica. Entonces, si se alimenta con la empresa distribuidora, tiene que pedirse una factibilidad de energización a la empresa distribuidora. Ese trámite entonces de revisión ya puede ser elevado para la primera revisión, y el revisor le va a solicitar, en el caso que se alimente con la empresa distribuidora, que en la próxima presentación, ya con las revisiones y las correcciones que se realice, se presente el plan, la factibilidad de la alimentación desde la empresa distribuidora. El proceso de revisión, a mí nunca me revisaron menos de una vez, la máxima ha sido 2 veces,
En la primera ha sido revisiones leves, en la segunda ha sido revisiones menores, como ellos lo determinan, y luego de eso ya salió el plano aprobado para que se imprima, se firmen y en el COPAIPA pongan la certificación de la firma del profesional que firma y el sellito que dice aprobado que cumple la reglamentación AEA. Con esa documentación ya el plano eléctrico y ya todo el resto listo se va al municipio porque el municipio ve ya el derecho a construcción, apruebe el derecho a construcción, apruebe, no me acuerdo cómo se llama, el documento que dan ellos para que se inicie la obra. Recién se puede poner tablero de obra e iniciar la obra. Previamente en la obra sí se puede poner un tablero básico porque cualquier inmueble en la provincia de Salta se le puede poner un medidor sin que exista instalación eléctrica. Eso está obligado el Estado a proveer un medidor a alguien que tiene un loteo. Si lo pide, no se puede negar. Y ese medidor es un medidor monofásico con la potencia máxima de 5 kilowatts, monofásico de 5 kilowatts, y el pilar se debe construirse según los típicos de la empresa distribuidora. Se puede iniciar, sí se puede hacer inicialmente el cercado perimetral sin que se inicie la obra, no se puede hacer nada de la obra porque si cae un inspector, clausuran esa obra. O sea, el inmueble ya puede tener medidor, puede estar listo para iniciarse la obra y cuando el pliego se aprueba, recién se puede iniciar la obra. Y ahí, bueno, ya se realiza la obra, la ejecuta la obra y con los planos ya en mano de la arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias y en la empresa de agua que me sale COSAISA, y la parte eléctrica que es el proyecto eléctrico ya aprobado. Si en la factibilidad resulta que hay que hacer un proyecto de adecuación de las instalaciones externas de distribución, porque la empresa distribuidora no está dispuesta a hacerla, sino que se la encarga al comitente o en su defecto tendrá que esperar el momento que la empresa distribuidora decida invertir en ese lugar para hacer la alimentación del edificio. Así que frecuentemente EDESA le pide al dueño del edificio que contrate un profesional para hacer un proyecto de adecuación de la línea de distribución, que puede incluir muchas cosas, tendido de línea de baja tensión, tendido de media tensión y baja tensión, puede incluir repotencializar un transformador y cambiar el cable de distribución, puede ser y muchas variedades, digamos, de posibilidades de modificar la línea de distribución. Esa línea de distribución la tiene que ejecutar el dueño del inmueble, si quiere la conexión inmediata, y toda inversión que haga se la reconoce a la empresa distribuidora entregándole energía a cambio del gasto que tuvo en la inversión. Pero lamentablemente el costo que toma la empresa distribuidora es el costo que le cuesta a ellos, no lo que le cuesta al cliente. ¿Sí? Para reintegrarle en potencia, en energía, esa inversión que se hizo en la electrificación del inmueble. Quedando todo lo instalado en la línea de distribución a administración de la empresa distribuidora. A veces como uno cede, digamos, la propiedad de esa instalación a la empresa distribuidora. Queda la etapa final, que es cuando el edificio ya se termina. Cuando se termina, todos los planos se tienen que ejecutar conforme a obra. Si no hubo cambios, se realiza el mismo plano, se los pasa por la oficina revisora que corresponde a cada una de ellas, el de arquitectura, el de sismo resistente, los de sanitaristas, los de gas y los eléctricos se realizan planos conforme a obra. Esos son aprobados por cada uno de los responsables de aprobar. El Profixe también aprueba, digamos, el pliego de las instalaciones completas de uso médico. Y una vez ya toda esa documentación aprobada, se vuelve a entregar al municipio y el municipio, con toda esa información ya recibida, por supuesto que esté todo en perfectas condiciones, entrega un derecho de habitabilidad, creo que se denomina, para poder, que en definitiva es la habilitación municipal para funcionar ese inmueble. Si es de departamento, para que los inquilinos, los dueños del departamento ocupen los departamentos, si es un local comercial, para que funcione el local comercial, si es un local industrial, para que funcione el local industrial. Y ahí termina, digamos, la primera parte de documentación técnica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre eso? No, perfecto. ¿Sí?
Yo tengo todo esto, hay un apunte que en algún momento se lo voy a compartir cuando dicte un cursito de multiusuarios, donde está todo este proceso indicado así en las distintas plazos, que inclusive en los plazos prácticos que ocurren, como los plazos mínimos que deben cumplir cada una de las etapas, cada una de las oficinas. Eso, cuando dicte el curso de multiusuarios, se lo puedo brindar como explicado y después el apuntecito donde está indicado todo esto. Bueno, volvemos al tema entonces de bandeja portacable, es un sistema de canalización. Entendiendo el sistema de canalización, el elemento portante del conductor y el conductor. O sea, esos dos elementos, el conductor y el portante del conductor, que es el conducto, forman parte de una canalización eléctrica. Cada elemento se elige según las influencias externas. Esto es importante analizar. Está en uno de los capítulos del reglamento AEA. Es un capítulo muy importante. Están todas las influencias externas que pueden ocurrir en una instalación eléctrica, desde las situaciones de humedad, las situaciones de nieve, las situaciones de climáticas o en altura, trabajo en altura, por ejemplo en la Puna salteña, en zonas húmedas, en zonas secas. Hay todas las influencias externas que pueden afectar a una instalación eléctrica, tanto en la parte externa como interna de dentro del inmueble. Todo ese capítulo completo es el que se aplica para después seleccionar cuál es la canalización que se va a utilizar en la instalación. De ahí pueden surgir 2 o 3 casos, o 2 o 3 posibilidades, o quizás una sola posibilidad, según las dificultades del lugar donde se va a instalar. Por ejemplo, en lugares que son de producción de bebidas, toda la canalización debe realizarse con cañería de acero inoxidable, ¿sí?, y metálica. Bueno, acero inoxidable metálica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debe ser un elemento que no aporte agentes patógenos, digamos, o que pueda traer consecuencias al producto que se está tratando en ese lugar. En lugares muy húmedos, bueno, no puedo utilizar cualquier tipo de material, no puedo usar, por ejemplo, cables unipolares comunes en una instalación. De todas formas, el cable unipolar siempre tiene que estar protegido por una canalización, nunca puede estar en intemperie, ¿sí? Un cable subterráneo, el que esté a la intemperie, debe tener protección UV. Entonces ese cable tiene que tener la particularidad de ser de material aislante de característica XLP con protección UV, por ejemplo. Esa influencia externa, que es la aplicación del cable a la intemperie, me da una condición de la canalización. El cable debe ser libre de halógeno y aparte, si una bandeja portacable, debe tener tapa en todo su trayecto. Y bueno, así hay muchas influencias externas que influyen en la elección de la canalización. Este tipo de canalización de bandejas portacables se puede realizar con distintos tipos de materiales, tanto en la naturaleza del material como en la conformación, en la forma como se construye esa canalización. La primera que podemos indicar es la más utilizada en interiores, sobre todo, en locales comerciales, en locales de pública concurrencia, como hoteles, teatros, supermercados, no sé, en edificios de departamento, por ejemplo, para construir un montante, es la bandeja perforada. La bandeja perforada es una chapa doblada con aletas de 50 milímetros de altura, aunque también hay de 20 milímetros de altura que se utiliza para bandejas para comunicación, para que se llamen cables de comunicación, mientras que la de 50 milímetros se utiliza para cables de potencia en baja tensión. Perdón, conductores de potencia, comando o señalización en un ala de 50 milímetros. El espesor que vemos acá, pero paso la presentación. El ala, esta E, viene entonces de 50 milímetros de 20 milímetros. La que normalmente se usa es de 50 milímetros. Mientras que el ancho de la bandeja tiene ancho variable de 50 milímetros hasta 1,20 m, pero comercialmente, la que se puede conseguir habitualmente, es hasta 600 milímetros. Tenemos 50, 100, 150, 200, 250. La de 250 no la tienen todas las marcas, hay una marca que no fabrica esta medida. La de 300, 450 y 600 milímetros. El fondo es perforado de tal forma que la cantidad de perforación es el 30% de la superficie de la bandeja, del fondo de la bandeja, para decirse que una bandeja es una bandeja perforada. Si tiene menos superficie de perforaciones,
no es una bandeja perforada, se la considera como una bandeja de fondo liso. Y acá es sustancialmente distinto la corriente admisible de un cable en bandeja perforada que una bandeja en fondo liso. Así que hay que tener cuidado. Por supuesto que todas las bandejas que se están vendiendo en el mercado son bandejas perforadas que tienen esta condición de la cantidad de perforaciones no supera, no es menor del 30%. ¿Sí? Pero si alguien se pone a construir bandejas, debería garantizarse que si las perfora, esa perforación no debería ser mayor que esa superficie. Como hoy en día, lamentablemente, como esto lo reitero muchas veces, ya no hay están haciendo desaparecer el INTI, que es el Instituto Nacional que certificaba todos los productos que entraban al país, inclusive los productos que se fabrican en el país, puede entrar una bandeja perforada que tenga menos de esa cantidad de superficie perforada y la van a usar porque va a ser más barata, va a venir de China, va a venir de la India y la van a usar porque creyendo que tiene perforaciones es una bandeja perforada y van a considerar una corriente admisible como si fuera perforada. ¿Y esto por qué no debe considerarse una bandeja que no tenga esta sección mínima de perforación en el fondo? Porque los ensayos se hacen sobre bandejas que tenga esa cantidad de perforación para determinar la corriente admisible. Cómo eso se ensaya la bandeja con los cables puestos en su interior, haciendo circular corriente y ver cómo esa corriente influye en la temperatura del conductor. Entonces, si no tiene esa cantidad de superficie, la disipación de calor cambia, y la corriente admisible la debemos tomar como una bandeja de fondo liso. O sea, no lo único que hicimos, abaratamos el precio, pero complicamos el tema de la corriente admisible del cable. Y acá empieza a jugar en contrario, digamos, la corriente admisible del cable, porque si la corriente admisible es menor, significa que voy a tener que poner una sección de cable mayor, que aumentando la sección de cable, la inversión quizás sea mayor que la diferencia de una bandeja normalizada argentina que cumpla las condiciones reales de instalación. El espesor de la bandeja pueden ser de 0,7 milímetros, 0,9 y 1,6. Por lo general la bandeja de 450 y 300 viene en 0,9, mientras que la de 50 a 300 puede venir en 0,5 o 0,9. ¿Sí? Esa es la elección. Las anchas, como son muy anchas, con 0,7 se pansean mucho, así que por lo general son de 0,9 de espesor. Y se puede elegir de 1,6 milímetros cuando se requiera por X circunstancias. Entonces, realmente no hace falta tanta sección, tanto espesor de la chapa de la bandeja portacarga, salvo que sea una bandeja para transmitir, para conducir un cable de mucha sección, de que tenga muchos pesos por metro. Hay un cálculo que brinda Samet, no sé si lo tengo puesto yo al final, pero hay unas tablitas, unos ábacos, que me permite definir cuál es la bandeja que debo utilizar, depende de la cantidad de cable que tenga la bandeja, según su sección, y el peso por metros. O sea, un estudio bastante complicadito para hacer, un cálculo que a veces ni siquiera hace falta, tiene mucho que ver con la lógica. La bandeja perforada está pensada para cables de relativamente baja sección, mientras que la bandeja escalera, que son las que vienen a continuación, están pensadas para soportar mucho peso. Por eso, en instalaciones industriales se utiliza mucho más la escalera que esta bandeja que vemos acá. Me olvidaba decirle que toda la bandeja tiene un largo de 3.000 milímetros, o sea, 3 metros. La misma medida que tienen los caños, ¿sí? Los caños plásticos, metálicos, también tienen 3 metros, la bandeja portacable también viene de 3 metros de largos. La bandeja escalera también tiene metros de largos, está construido por un parante lateral y como tipo peldaños, por eso se llama tipo escalera, parece una escalera. La distancia entre esos vanos son de 30 centímetros aproximadamente, va a depender también del ancho de la bandeja, pero habitualmente la distancia entre parantes son de 30 centímetros, entre uno y otros. La chapa con que se construye como un material que va a resistir mayor cantidad de pesos, son chapas de 1,6 milímetros a 2,1 milímetros de espesor. Puede ser chapa cincada o chapa galvanizada en caliente. Hoy en día se está utilizando mucho más y hay mucha oferta de la chapa ya galvanizada, que le comento que es mucho mejor que la chapa galvanizada en caliente, porque la galvanizada en caliente tiene muchos defectos en la fabricación y a veces eran rugosos, eran material que podía lastimar el cable, inclusive cuando yo lo pasara o lo arrastraba por el interior de eso.
Lo que se están viendo ahora son chapa galvanizada, que es mucho mejor que la chapa galvanizada en caliente. En la altura del ala, tenemos dos alturas del ala, aunque hay una tercera que también es a pedido. La más baja es 64 milímetros, esta que vemos acá, y la intermedia 92 milímetros. Vienen también de 100 o 110 milímetros de alto, ¿sí? Utilizada por general en instalaciones de media tensión y con cables de mucho peso, ¿sí? Por eso tiene un ala tan alta para soportar mucho peso. La diferencia entonces entre la escalera y la bandeja perforada fundamentalmente está por la cantidad de peso por metro que puede soportar sosteniendo un cable, ¿sí? Y como en la parte industrial se usan secciones muy importantes, es preferiblemente usar bandejas de tipo escalera. Las escaleras presentan inconvenientes cuando tratamos de cable de baja sección, porque como están separados 30 centímetros de peldaño y cable de baja sección, muchas veces quedan como una guirnalda dentro de la bandeja. Entonces es preferible quizás combinar un sistema de canalización de bandeja portacable por el cable de mucha sección y bandeja perforada por cables de comando, cables de iluminación o cables de toma corriente, donde son cables de 3 por 2,5, 3 por 1,5 milímetros, que en la bandeja escalera queda como una viborita, ¿sí? Y no necesariamente se debería utilizar una escalera para ese tipo de cables. Entonces, la diferencia fundamental está en la cantidad entonces de peso que soporta por metros. El ancho de las bandejas escaleras tienen 3 medidas, 150, 300, 450 y 600 milímetros. Ambos sistemas de canalización, bandejas perforadas y bandejas escalera, cumplen con la norma IEC 61537. O sea, cada vez que realizamos un plano con esta bandeja portacable, tenemos que especificar que esa bandeja cumpla con la norma IEC 61537. ¿Sí? Las instalaciones que van a la intemperie van siempre con tapas, ya sea escalera o sea perforada, aún teniendo cables de tipo XLP. Eso es para una protección mecánica ante cualquier circunstancia que caiga algo sobre la bandeja cuando están en la intemperie. Después veremos la altura de instalación, la cantidad de soporte que hay por metro, etcétera, etcétera. Bueno, esto casualmente lo veremos en continuación. Dentro de las bandejas perforadas hay construcciones no tan solo en chapa galvanizada, sino hay de material aislante, material de PVC, hay de fibra de vidrio, hay bandejas portacables de chapa de acero inoxidable que se utilizan en instalaciones particulares donde esta chapa galvanizada es atacada por agentes químicos de la producción, si una producción de productos químicos que ataque chapa galvanizada. Bueno, a veces es conveniente usar chapa de acero inoxidable. Las de galvanizada pueden ser crudas, o sea, con el color natural, o tener pinturas con pintura epóxica de distintos colores. Hay un fabricante que tiene una gama de 12 colores para hacer la bandeja portacable. La que me falta indicar es la bandeja de fondo liso, que es una bandeja que no tiene ninguna perforación, de fondo liso que también puede venir pintada. Esas se utilizan en instalaciones donde la arquitectura no quiere ser afectada por las instalaciones de bandeja perforada o bandeja escalera, que a veces estéticamente no queda bien. En cambio, una bandeja de fondo liso queda como más disimulada y es más amigable, digamos, con la arquitectura del lugar. Si no hay forma de evitar la coloración de bandeja, es preferible colocar bandeja de fondo liso. Pero hay que tener mucho cuidado porque si yo pongo una bandeja de fondo liso y le tengo que poner bandeja en ciertos sectores, la corriente admisible de ese cable pasa a ser el método B1, distinto al método de la escalera, el F o el E o el G, donde la corriente admisible es mayor que ese mismo cable dentro del método B1, que es cable dentro de una cañería. En cuanto a la instalación de la bandeja portacable, solamente se puede instalar cable del tipo doble aislación de la norma IRAN 2178 o de la norma 62267, que es la norma de los cables libres de halógenos. Tiene que ser cable de doble aislación, ¿sí? Pero se puede instalar cables unipolares de la norma IRAN 247-3, que es el cable unipolar común, solamente como conductor de protección, o sea, ese conductor que es de cobre con material aislante de color verde amarillo.
En la bandeja portacable también se puede colocar cable desnudo como cable de equipotencialización de la bandeja, no como conductor de protección, sino como conductor de equipotencialización para interconectar todas las piezas de la bandeja y colocarla al mismo potencial. No se permite el uso del cable tipo taller, que es norma INAM 247-5. Tampoco el símil plomo, el que se venía, o el envainado chato, que era un cable que tenía una vaina finita de PVC, y en alguna época esa vaina fue de plomo, por eso se llamaba símil plomo. Ese tipo de cable, que es de la norma 247-5, no está permitida en el sistema de bandeja portacable, ninguna de las bandejas portacable. Ni la metálica, ni las aislantes, ni la de fibra de vidrio, ninguna de ellas. No está permitido porque el problema es que es propagante del incendio. ¿Sí? Es un material que propaga el incendio. Si se encuentra en una bandeja y agrupado con otros cables, aumenta el contenido del PVC y se vuelve mayormente propagado, con mayor intensidad propagante del incendio. Ni aún, y este es un error que lo cometen la gente que hace corrientes débiles, lo utilizan el cable tipo taller para, dice, en 12 voltios para alimentar el sistema de cámara de TV, o para alimentar fuente de alimentación que se encuentran en 12 voltios para algún equipo no sé, de vigilancia o de control. Tampoco se debe utilizar para baja tensión. No es un problema de la tensión, sino un problema de que el cable tipo taller propaga del incendio. Quizás el incendio no se provocó por un cortocircuito en el mismo cable, o por una consecuencia de un cortocircuito en la sobrecarga del cable, sino que es un incendio externo. Ese cable, cuando se prenda fuego, va a continuar propagando el incendio a toda la instalación eléctrica donde está instalado el cable. Por eso no se debe utilizar. Se está prohibido terminantemente la utilización de cable. En los tramos verticales para acceso a tablero eléctrico, donde la altura baja los 2,20 m, las bandejas deben poseer tapa. ¿Sí? Puedo obviar la tapa en los tramos horizontales cuando la bandeja está por arriba de 2,20 m, pero por debajo de esa altura, todas las bandejas deben llevar tapa. No puedo instalar en lugares donde hay personal VA1, VA2, VA3, bandejas por debajo de 2,20 m. Eso también hay que tener en cuenta. La altura mínima de instalación sería 2,20 m. Sí se puede instalar en salas técnicas donde los usuarios sean VA4, VA5, por ejemplo, en sala de tablero eléctrico. Yo ahí sí puedo instalar bandeja a menor altura porque el personal que ingresa a esa sala es un personal especialista, ¿sí? Que conoce los riesgos y tiene conocimiento de la seguridad eléctrica. Entonces sí puede ser dentro de una sala de tablero eléctrico. Fuera de la sala de tablero eléctrico se debe cumplir esta condición, que la altura debe ser 2,20 m como mínima. En lugares exteriores a la intemperie, en la altura mínima es 3,50 m, y si hay tránsito de vehículos, la altura mínima son de 4 metros, ¿sí? Ya sea bandeja perforada o bandeja escalera. La distancia entre soportes máxima es 1,50 m, ¿sí? Esto significa que cada tramo de bandeja que tiene 3 metros, debe tener por lo menos 2 puntos de fijación, ya sea colgada de losa o apoyada sobre un muro mediante soportes adecuados que del sistema. Todo el elemento que se usa en la bandeja portacable debe ser la que corresponde al sistema de canalización de bandejas portacables, porque todos los elementos están certificados bajo la norma IEC 61537. Por tanto, cada elemento tiene una particularidad que ha sido ensayado, aprobado y certificado. Por eso se debe utilizar los elementos del sistema. Ocasionalmente se puede usar algunos elementos adicionales como perfiles especiales, pero que tengan las mismas propiedades que los perfiles ya normalizados que provee el fabricante. Por ejemplo, el perfil C es un perfil que se utiliza, viene en dos medidas, 44x44, y ya lo veremos más adelante, y 44x28, que se utiliza para elementos de sujeción de las bandejas portacables como elemento complementario. Acá, por ejemplo, a la izquierda, en este tramo de bandeja que baja de forma vertical, sobre la pared se puede colocar un perfil C en forma transversal a la bandeja, y sobre ese perfil se fija la bandeja portacable mediante tornillos de 1/4 de 5/16 que tienen una tuerca preparada para incorporarse dentro del perfil C, que la veremos más adelante.
Se llama una tuerca tipo caramelo, que a veces viene con resorte para poder fijar con un tornillo la bandeja de ese perfil. La bandeja portacable siempre tiene que estar despejada del muro, apartada del muro 30 milímetros como mínimo. En algunas partes dice 20, en otras partes dice 30, los recomendables son 30 milímetros. De hecho, el perfil C más bajo es de 28 milímetros, así que prácticamente si yo pongo un perfil C más bajo, la bandeja me queda separada del muro 28 milímetros. Eso es para que sirva de ventilación esa parte trasera y para que me permita a mí presentar los cables a la bandeja portacable. Todos los cables que se colocan en la bandeja portacable perforada o escalera van sujetos con precintos. En tramo horizontal de cada 1,50 m, en tramos verticales cada metro. ¿Sí? O sea, los cables tienen que estar firmemente sujetos a la bandeja portacable. Entonces, cuando se instala el cable, se tiende el cable, se lo peina, significa colocarlo prolijamente arriba de la bandeja, y luego se procede al precintado de cada 1,5 m, cada 2 metros, o cada metro en tramos verticales de ese cable en la bandeja portacable. ¿Qué tenemos? La distancia a una losa mínima es de 20 centímetros. Se puede reducir esa altura cuando tengo una viga, donde esa viga no tenga más de 1 metro de ancho, a una distancia mínima de 50 milímetros, 5 centímetros, o 0,05 metros, como ven en el dibujo. ¿Sí? Acá está indicado todo lo que le expliqué. Aparte, la bandeja portacable que se encuentre dentro de un silo raso, se debe prever bocas de inspección para acceder a la bandeja portacable para hacer mantenimiento. Para sacar, para poner circuitos, o para hacer mantenimiento y revisar la instalación eléctrica que se encuentre en buenas condiciones, que las barras de equipotensio se encuentren bien, que la salida, las cajas estén correctamente hechas, que no se lastime el cable, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que los cables, cuando por él circula corriente, ese cable se puede mover, puede girar, puede moverse. Si ustedes tienen la oportunidad de tener acceso a un lugar donde se manejen cables de mucha sección con arranque de motores de grande potencia, y se aproximan a la bandeja portacable y acercan el oído a la bandeja portacable o de alguna forma el ruido, van a ver que el cable, cuando la máquina arranca, el cable empieza a vibrar, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque se generan fuerzas electromagnéticas que generan corrientes de repulsión y atracción entre los cables de potencia, y este movimiento hace que los cables vibren. Por eso es que la bandeja portacable se deben sujetar a los soportes con tornillos. No se apoyan simplemente, sino que tienen que estar abulonadas la bandeja a los soportes. Ese soporte que vimos recién, amurado a la pared, debe tener 2 tornillos de fijación a la bandeja, o la bandeja 2 tornillos de fijación a esos soportes. La bandeja está completamente unida en todo su trayecto mediante cuplas de unión que unen los tramos longitudinales con las derivaciones en T, derivaciones en doble T, con las curvas verticales, con las curvas horizontales, o cualquier otro ascensor, está todo abulonado y forma un conjunto rígido, ¿sí?, que no debe tener desplazamiento. Si cuelgo la bandeja de una losa, tengo garantía de que con la cuelga no tenga desplazamientos horizontales. Si las velas con que cuelgo son muy elevadas, tengo que colocar tensores horizontales para evitar que la bandeja se mueva. Cualquier movimiento en la bandeja que se puede producir durante el funcionamiento trae como consecuencia que ese movimiento pueda hacer perder la aireación o capacidad de aireación de los conductores, y tarde o temprano producirse fallas de aireación. Bueno, acá habla de los obstáculos que le expliqué recién. El obstáculo transversal de la bandeja, que tenga un máximo de 1 metro, puede tener una separación menor de 20 centímetros. Dice, no se recorte, anule ni disminuye el ala de la bandeja. O sea, nunca tengo que reducir el ala de la bandeja, porque el ala de la bandeja es, digamos, el material resistente del sistema. Si yo corto el ala de la bandeja, pierdo rigidez en la bandeja. Ahí debería reforzar esa pérdida de corte cuando empalmo o hago un corte, poner una unión de tal forma de restituir la resistencia mecánica de la bandeja. Por su defecto, debería hacerla arriba de un soporte. No obstante, el ala de la lateral de la bandeja únicamente se puede perforar para poner un terminal, un conector o un prensa-cable, pero habitualmente las salidas de los cables de la bandeja se hacen por arriba o por abajo,
o por el extremo, o por una curva en T, que se puede adicionar a esa bandeja, a una derivación en T que se puede colocar en la bandeja de tal forma que nunca es conveniente cortar el ala de la bandeja. Esto ya les dije. Bueno, una consideración muy importante, que cada vez que haga corte de la bandeja, o cuando yo la instale, debo verificar que todas las aristas sean romas, o sea, que no tengan aristas filosas. Cuando hago corte, porque una bandeja de 3 metros puede ser que la tengan cortada en 2 o en 3, o a 1 metro, o tomar tramos más cortos. Esos cortes tengo que verificar que no tengan borde filoso, o limarlos, o lijarlos, y si es necesario repintarlos con pintura, porque si la chapa cincada, cuando hago un corte, ese corte me queda la chapa sin cincar, me queda la chapa viva, entonces tengo que repintar ese lugar para proteger ese punto para que no se oxide, no tome óxido. ¿Qué me dice también acá? Que el espacio libre entre bandejas, si pongo 2 bandejas en paralelos, debe ser como mínimo, el espacio libre entre bandejas, si pongo 2 bandejas, debe ser como mínimo 0,6 metros, 60 centímetros cada 1,20 m de ancho total de las bandejas. O sea, tengo una bandeja de 1,20 m, la separación entre bandejas debe ser de 60 centímetros, ¿sí? Habitualmente la instalación de la bandeja no es en paralelo una a la par de otra, sino en distintos niveles en altura, o sea, un distanciamiento vertical y no un distanciamiento horizontal. Hay también hay un distanciamiento vertical mínimo entre 2 líneas de bandeja que viajan en paralelo, ya lo veremos más adelante. Acá se muestra las bocas de inspección, en caso que la bandeja esté dentro de un cielo raso. Debo colocar bocas de inspección o predeterminar bocas de inspección en ese cielo raso para poder acceder a las bandejas portacable. Ay, perdón, me fui al fin, tengo que ir al inicio. ¿Sí? Ahí está indicada una boca de inspección, por ejemplo, estos son paneles de 60 por 60. Tengo un medio panel acá un panel entero, perdón, para poder remover, en caso que sean cielos rasos de placas removibles, como se utiliza mucho hoy en día de remover placas, creo que se llaman tipo Armstrong, son placas de 60 por 60, yo la puedo remover y acceder a la bandeja portacable. Si hubiera un artefacto de iluminación, como se muestra acá, es una boca de inspección, un artefacto de 30 por 1,20 m en este caso, yo lo podría remover para usar ese artefacto como una boca de inspección para la bandeja. En el proyecto eléctrico, yo debo indicar, cuando pongo bandejas portacable y tengo un cielo raso, cuáles son las bocas de inspección que se han previsto para que el arquitecto o el constructor deje prevista en ese cielo raso. La distancia entre la boca de inspección mínima es de 6 metros, a cada 6 metros por lo menos debo poner 2 bocas de inspección. En cada quiebre de la bandeja, en cada derivación, también una boca de inspección. Puede ser con el removimiento de la placa Armstrong o utilizando las bocas de los artefactos de iluminación para acceder como bocas de inspección a esa bandeja portacable. Miguel, disculpa, ¿hay una medida mínima para esas bocas de inspección? Porque puede ser un cielo raso, por ejemplo, no no es necesaria porque la removible. atraviesa una persona. Claro, eso te preguntaba, porque Sí. entonces debería ser 60 por 60 aproximadamente. O 30 por 60. Bien. 30 por 60. Claro. Por supuesto, una persona normal o alguien que tenga panza no va a entrar por ahí. Claro. Había que guardar las líneas para si uno quiere hacer mantenimiento de instalación de este tipo de... De hecho, hay gorditos que no entran por este artefacto de iluminación. El artefacto de iluminación tiene 30 por 1,20 m en algunos casos, así que... Y ya no se están utilizando estos artefactos, porque están utilizando mucho más chicos, así que hay que dejar bocas de inspección previstas para acceder a esa bandeja portacable. Si hubiera una curva horizontal o una derivación en T, entre estas 2 bocas de inspección debería colocarse otra boca de inspección para acceder a esa derivación. ¿Sí? ¿No? Que hay mucho texto para leer, esto lo dejo para que usted lo lea. La bandeja portacable se puede utilizar también debajo de pisos técnicos. En este caso hay un piso técnico, un sistema especial de instalación en lugares donde hay mucho cableado, por ejemplo en salas de tableros o en salas de rack de comunicación. Se utilizan bandejas para alimentar los distintos racks de instalación, inclusive
Y se puede utilizar bandeja para llevar también los cables de comunicación, cables de red, o cables de alarma, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Esas bandejas se tienden sobre el piso, pero no apoyadas en el piso, sino sobre un cabestrante. Puede ser un perfil C o sobre un tipo montante para separarme la bandeja del piso, ¿sí? Por lo menos 30 centímetros. Fíjese que acá están presentados los cables. Esto está en proceso de instalación. Esta bandeja ya está todo presentada, tiene precinto en cada tramo. Acá, como hay curvas, cuando hay curvas se requiere tener precinto más próximo para acompañar el cable a la curva. Cuando son tramos más largos, tramos rectos, se puede poner cada 1,50 m. En tramos verticales, muchas veces en bandejas de escalera se ponen cable eslabón. Si el cable lo amerita, se baja sección. Quizás si cable de mucha sección, se puede colocar cada 2 eslabones, cada 60 centímetros aproximadamente. Acá hay un ejemplo de bandeja escalera, donde el cable, la ventaja de bandeja escalera, colocarla en la industria, es que la salida del cable se puede hacer por la parte superior o por la parte inferior, como vemos acá. Acá tengo un cable de una línea seccional, un circuito terminal, que sale de la bandeja portacable e ingresa un caño mediante un emboquillado. Acá al extremo del caño tiene una boquilla, esa boquilla tiene bordes romos para evitar que el cable se lastime cuando ingresa al caño. Ingresa por el caño baja hacia la máquina o hacia el punto de utilización que alimenta ese circuito. Fíjense que hay varias bajadas para ese caño. Acá estamos combinando entonces la canalización de bandeja escalera con canalizaciones con caño. ¿Sí? Este volado del cable desde la bandeja a un punto de conexión o punto de salida debe tener una longitud mínima de 1,50 m, lo dice el reglamento. Ese volado de ese cable debe tener una altura máxima de 1,50 m. Preferiblemente tiene que salir muy próximo a la bandeja para evitar, recuerde que los cables cuando circula corriente se mueven, entonces cuando menos movimiento tenga, menos pérdida de aislación o daño de aislación voy a tener. Acá ven en la bandeja hay un cable verde amarillo, que es el cable de equipotencialización. O sea, todas las canalizaciones de bandeja, así como yo le dije que tienen que estar unidas, rígidamente unidas y no tener desplazamiento horizontales ni verticales, toda la bandeja portacable es recorrido por un conductor de equipotencialización que va unido a la barra de equipotencialización principal de tierra. ¿Cuál es la barra de equipotencialización principal de tierra de un inmueble? Es aquella donde va conectado el conductor de puesta a tierra. ¿Puede coincidir con la barra de puesta a tierra del tablero? Sí, puede ser la misma. La barra de equipotencialización principal puede ser la barra de puesta a tierra de un tablero eléctrico. Si es una instalación más compleja, puede haber una caja con una barra equipotencial principal y de esa barra salen cables que unen la barra equipotencial de los distintos tableros que forman parte de la instalación eléctrica. Cada elemento individual de la bandeja va conectada a ese cable de equipotencialización principal. Ya le dije que la sección mínima es 6 milímetros y la sección máxima 25 milímetros. No corresponde colocar el conductor de equipotencialización mayor de 25 milímetros. He visto muchos proyectos mineros, muchos proyectos en instalaciones hospitalarias, en instalaciones comerciales, industriales nuevas y muy recientes en la que se ha utilizado el conductor de equipotencialización como conductor de protección, y eso el reglamento dice que no es correcto. Que tampoco se debe utilizar un cable de 50 milímetros de nudo, como muchas veces exigen en los pliegos de las empresas mineras, de las empresas o de proyectos industriales que llegan a Salta generados en otros lugares. No corresponde, no es necesario invertir tanta plata en el conductor de equipotencialización. Con tener 25 milímetros es suficiente. Después veremos que hay una tablita donde hay un criterio de elección de la sección del conductor de equipotencialización según el conductor de protección máxima que circule por esa bandeja portacable. Pero créame que con 6 milímetros es suficiente equipotencializar. Ten en cuenta que el conductor de equipotencialización no circula corriente de falla a tierra. Por lo tanto, aún teniendo un esquema de conexión TNS, no es relevante la sección del cable. La sección de cable es solamente para garantizar la protección mecánica de la equipotencialización, que garantice que siempre esté equipotencializado, que no falle ese conductor. Así como es importante el conductor de vivo
y neutro para alimentación monofásica o los vivos para alimentación trifásica, también es importante el conductor de equipotencialización para evitar accidentes eléctricos en la instalación eléctrica, muchas veces poco previsibles y pocas veces controlados en las instalaciones industriales sobre todo. Es como que se descuidan un poco de esa situación, como que no dan mucha importancia. Acá en la tablita que decía yo, dice sección nominal mínima de conductores de puesta a tierra y de protección, ¿sí? De protección y no de equipotencialización. Dice que para secciones menores de 6 milímetros para conductores nominales, conductores de líneas, de fase, la sección del conductor es la misma sección que ese conductor de línea, conductor de protección. Para sección entre 16, mayor de 16 y menor de 35, o sea, para el cable de 25 y 35, el conductor de protección debe ser 16. Y para conductores de sección mayor de 35, la sección del conductor de protección es el 50% de la sección de la línea, del conductor de línea. ¿Sí? Que mantenemos algunas cosas que está marcada con negro, dice, para el dimensionamiento del ancho de la bandeja, que transportan cables de alimentación de tableros, motores o de equipos, de cable de circuito de toma corriente, cable de circuito de iluminación, cable de circuito de comando o control de cualquier proporción, se deberá sumar los diámetros externos de todos los conductores teniendo en cuenta el diámetro del PVC del aislante, o sea, el diámetro total del cable, más los espacios de separación entre ellos según el criterio de cálculo adoptado para la corriente admisible, más un espacio de reserva de por lo menos el 20% del ancho de la bandeja como reserva. ¿Sí? O sea, en toda bandeja portacable nueva que yo proyecto, debo garantizar que quede una reserva del 20% del ancho de la bandeja libre para futuras ampliaciones. No permitiéndose más que una capa de cable por bandeja. O sea, yo no puedo poner un cable arriba del otro. ¿Sí? Cuando son ninguno de estos cables, ¿por qué? Porque las corrientes admisibles de los cables están determinados para una sola capa de cable en la bandeja portacable. Con la sola excepción de los cables unipolares que cuando se agrupan en forma triangular, hay una configuración que se llama configuración tres bolillos o trébol de cable unipolar que forma una terna trifásica o trifásica con neutro, en la que se coloca un cable arriba de los otros dos formando como un triangulito. ¿Sí? Esa configuración no significa que estamos poniendo doble capa, sino que la configuración de esa línea trifásica es en tres bolillos o en trébol. No se considera como si fueran doble capa. O sea, yo puedo tener en una bandeja tres bolillos, ¿sí? Pero no estoy poniendo doble capa, sino que la configuración de la canalización de esa bandeja portacable. Dice, cuando la sola bandeja no pueda, acá había algo sobre el 40%, dice, cuando en cambio una bandeja portacable solo contenga cables de comando, control y señalización, se acepta que la sección transversal de la bandeja esté ocupada hasta un 40% de la sección transversal útil de la misma, para bandeja de una altura de lateral no superior a 100 milímetros. Dice, cuando la sola bandeja no pueda contener a todos los cables previstos, con su reserva, se deberán instalar otras líneas de bandejas al lado, en el mismo plano, con separación o sin ella. O en otros planos, o sea, en forma vertical separada, con una separación mínima de 30 centímetros, 0,3 metros entre cada una. Esta distancia podrá disminuirse hasta un mínimo de 20 metros, aplicando los factores de correcciones establecidos en la reglamentación EA. O sea, si no quiero aplicar factores de reducción, que no me conviene nunca tratar de evitarlos, me conviene que entre dos líneas paralelas, una arriba de la otra, tenga una separación de 30 centímetros como mínimo. Para no aplicar ningún factor de reducción de la corriente admisible de los cables en las dos bandejas. Dice, durante la instalación se hacen curvas, quiebros, verificaciones, deben realizarse de manera que se mantenga la equipotencialidad a tierra del sistema de bandejas a través del conductor de equipotencialización y se mantenga el apoyo de los cables. ¿Sí? Acá habla de la separación, dice, cuando los cables pasen de una bandeja a otra, o de una bandeja a otra canalización o un equipo, donde los cables finalizan conectados, la distancia a mantener entre bandejas
o entre las bandejas y los equipos no excederá 1,50 m. Ese chicote de cable, que es lo que yo le decía hace un rato, que no supera 1,50 m. Los cables deben estar asegurados a la bandeja en la transición y deben ser protegidos por alguna barrera o por su ubicación de daños físicos. Si cuando hago este tendido de 1,50 m, debo atarla para evitar que ese cable se esté sangoloteando en ese tramo. Cuando exista discontinuidad mecánica o conductiva entre las bandejas o entre las bandejas y la canalización o entre las bandejas y el tablero de equipo, se deberá asegurar la equipotencialidad, ¿sí? Por eso se recorre toda la bandeja con un conductor de equipotencialización que sale de la barra del gabinete y recorre toda la bandeja portacable. Cada tramo y accesorio de la bandeja de cables debe estar armado y montado antes de la instalación de los cables. Cuando los cables entren desde bandejas a otras canalizaciones, envolventes o tableros, se debe instalar apoyos o soportes que eviten esfuerzos sobre lo mismo. Una bandeja portacable que está próxima a llegar a un tablero debe estar sujetada al muro, y si no está sujetada al muro, sujetada al gabinete, pero no debe atravesar el gabinete, nunca atravesar el gabinete con la bandeja portacable, porque pierdo el grado de tranquilidad del gabinete. Y por allí va a entrar polvo, animales, lo que esté en el ambiente va a entrar por allí y puede poner en funcionamiento, en falla, los elementos que están dentro del tablero eléctrico. Bueno, acá esto habla de la instalación de artefactos en la bandeja portacable. Si los artefactos aportan calor a la bandeja portacable, esa bandeja portacable deja de ser bandeja portacable y pasa a ser un soporte del cable, y ya no sé qué cable voy a tomar, el cable que está llevando por la bandeja. Lo debería tomar como si fuera un cable de una bandeja, fondo liso con tapa, como si fuera una canalización común. O sea, no es conveniente en la bandeja perforada utilizar la parte de canalización como también soporte de artefacto. Si voy a utilizar como soporte de artefacto, esa bandeja es soporte de artefacto y no es bandeja portacable, ¿sí? Puedo poner el cable que alimenta los artefactos, pero no puedo poner otros cables porque a otros cables le va a aportar calor y va a cambiar la corriente transmisible de los otros cables. O sea, acá en el tema de bandeja portacable es crítico el aporte de calor que aporta cada cable al sistema. Y si hay algo externo que aporta calor, también afecta a la corriente transmisible del cable que está en la bandeja portacable. Acá Miguel, sí. te hago una consulta con respecto a eso. Porque hay diferentes formas de que utilizan la bandeja. Una las perforan directamente y colocan el artefacto dentro de lo que tiene que ver con la bandeja en sí, y hay otros tipos que van atornillados, que tienen, no recuerdo el nombre justamente ahora, pero simplemente se colocan atornillados y está el tachito más abajo. Sí. No hace distinción con respecto a ninguno de los dos ahí en ese caso, porque si bien el artefacto está más alejado en uno de los casos, y a diferencia del otro que está dentro de la bandeja en sí. Sí. Bueno, pasan dos cosas. La primera cosa que pasó, que todas las cargas de iluminación, al ser LED, la corriente bajaron una barbaridad, ¿sí? Entonces no es compleja de elegir la corriente admisible del cable que voy a poner dentro de la bandeja. Si la bandeja es solamente para el cable que alimenta el luminario, lo que toma como si fuera un caño, la corriente admisible de un caño, un cable en un caño, ¿sí? Y seguro va a estar muy por arriba de la corriente que me consume el artefacto de iluminación, salvo que sean luminarias que aporten mucho calor. Si son una luminaria que aporta mucho calor y quiero considerar que la corriente admisible del cable corresponde a la bandeja, tengo que alejar el artefacto de la bandeja lo suficiente para que el calor que aporta la luminaria no me afecte la temperatura de la bandeja. Esa es otra cosa. O sea, no puedo poner el artefacto apoyado propiamente en la bandeja, sino le pongo un soporte que me la aleje lo suficiente para garantizar que ese aporte de calor no me llegue a la bandeja. Lo importante a considerar es que cualquier luminaria que aporte calor me va a cambiar las condiciones de la corriente admisible del cable en la bandeja. Y va a llevar que el cable tome valores de corriente admisible lo más desfavorables posible, considerando ese aporte de calor. Entonces, muchas veces cuando utilizo la bandeja como elemento de soporte de la luminaria, pensemos que es un soporte nada más. Que el cable que está allí, si viene el cable subterráneo, lo voy a considerar con la corriente admisible más baja posible. Siempre va a estar por arriba de la corriente que me consume
por ejemplo, 15 luminarias de LED de 20 vatios, hago ese un calculito, ya que tengo el celular acá, 15 luminarias, que es la máxima cantidad de bocas por circuito, 15 por 20, me da 300 watts, dividido 220, y tomando un coseno phi de 0,95, me da una corriente de 1,43 amperes. Un cable de 1,5 me soporta 13. Estoy holgadamente satisfecho con un cable de 1,5, así que no hay problema hoy en día. Había problemas cuando utilizábamos los proyectores de mercurio halogenado que aportaban 70 grados centígrados a la bandeja portacable. Y se colocaban muchas veces esos artefactos que eran spot de locales comerciales de 70 o 150 vatios alumbrando las vitrinas, alumbrando los exhibidores. Ese aporte de calor a la bandeja era exuberante, ¿sí? Se ponía en bandeja, la bandeja se ponía en artefacto. Bueno, ese cable que estaba ahí estaba trabajando a 60, 70 grados de temperatura. Por eso, hay que tener cuidado entonces cuando depende qué tipo de artefacto coloquemos la bandeja. Por suerte, hoy en día, los LED sí aportan calor, pero en menos intensidad de lo que hacían las lámparas incandescentes, las lámparas de descarga o las lámparas de mercurio halogenado. Bueno, lámparas de descarga del mercurio halogenado que había antes. Pero en esa consideración hay que tener que cuando hay aporte de calor, la corriente admisible me cambia sustancialmente. O sea, se aplican los factores de corrección, ¿se acuerdan que había para bandejas portacables? Factor de corrección para trabajo en temperatura mayor que la temperatura medio ambiente, que era de 40 grados centígrados. Y eran factores bastante importantes que reducían la corriente admisible a un 30% a veces, y a veces hasta un 40%. ¿Sí? Bueno, acá está todo lo que expliqué antes, está detalladamente descrito acá. Esta es una copia textual del reglamento, y con ese reglamento habrá conocido, está textualmente escrito acá. Bueno, algunos detalles conductivos. Ya sabemos que los cables que se colocan en su interior son únicamente de doble aislación. El de aislación básica o el norma IRA 247-3, que es del color verde amarillo, o el 6267, que es libre de halógeno y tiene una sola capa de aislación, solamente para los conductores de protección. Acá quiero acotar algo importante que se aprobó hace poquito en la reglamentación AEA, una norma IEC, no me acuerdo si era IEC, creo, que hay un tercer conductor de puesta a tierra que se denomina tierra funcional, que es un conductor que une las masas electrónicas de los equipos electrónicos muy sensibles a la variación de tensión entre tierra y neutro, ¿sí? Que unen las masas electrónicas con la barra equipotencial principal del edificio, del inmueble. En el caso de instalaciones hospitalarias, los tomógrafos, los resonadores, los microscopios electrónicos, pueden venir previstos con dos bornes de puesta a tierra, una que se denomina FE, o tierra funcional, y otra que es la tierra de protección tradicional que une todas las masas metálicas de ese artefacto. La tierra funcional lleva un cable que se ha elegido como color rosa en honor a mi apellido, yo soy apellido Rosado, no mentira. Ese color rosa conecta ese borne de la masa electrónica, masa de tierra electrónica, de la placa electrónica, con la barra equipotencial principal, donde va conectado todos los conductores de protección del sistema puesta a tierra. Eso garantiza que ese cable, en el caso de que haya fuga de corriente en la masa metálica, no afecte, no produzca caída de tensión y valor de tensión peligrosa a la masa electrónica de los equipos de medición y no afecte la medición de los equipos. Entonces, la bandeja portacable puede estar recorrida por 3 conductores de puesta a tierra. La tierra funcional, que el nombre recién de color rosa, el conductor de protección, que es el conductor aislado de verde-amarillo, aislado, ¿no es cierto?, que puede ser de norma 247-3 o 6267, y el conductor de equipotencialización, que puede ser este mismo cable o puede ser un cable desnudo de cobre de sección de 6 a 25 milímetros. De protección va a corresponder a la tablita que vimos, a la tabla que ya veremos más adelante, que es, en realidad, el conductor de protección es, sí, es la tabla que vimos recién, 16 milímetros para el cable de potencia de 16, hasta 16 milímetros,
de la misma sección de la línea hasta 16 milímetros, de 16 milímetros para cables de potencia de 25 o 35 milímetros, y el 50% de la sección de la línea para cables mayores de 35 milímetros. Ese es el cable de protección. La tierra funcional tiene el mismo criterio que la de protección. No está bien indicado en ninguna parte, pero es el mismo criterio de protección. La conexión equipotencial que están haciendo en la minería hoy en Salta es esta que vemos a la izquierda, que no se puede realizar. ¿Sí? En la norma IEC no se considera la bandeja portacable como una masa eléctrica, sino se considera como una masa extraña, por lo tanto no es una masa conductora y si no se puede tomar como un conductor de protección. Cosa distinta a un caño metálico que tiene uniones de cuplas roscadas, por ejemplo. Sí se considera una masa eléctrica, ¿sí? Y se puede conectar los extremos de ese caño y equipotencializarlo. En caso de bandeja portacables, se debe tener un cable que recorre toda la bandeja portacable y de ese cable sacar chicotes para unir, en este caso, los dos tramos de bandeja portacable que vemos acá. El de la derecha es, por ejemplo, un conector de equipotencialización de esta bandeja que está pintada con pintura epóxica, que tiene un lugar especial despintado para conectar el conductor de equipotencialización, y un conductor acá. Este es un defecto. Para mí ese cable que vemos ahí, el 50 milímetros, es una sección exagerada para conductor de equipotencialización. Es desperdiciar plata poner un cable tan grueso para equipotencializar una bandeja. Aún en las peores de las instalaciones, ¿no? En instalaciones muy complejas, de secciones de cable quizá muy importantes, el conductor de equipotencialización no debe superar los 25 milímetros, ya sea de nudo o sea aislante. En cuanto hago instalaciones en distintos niveles, los de cable de potencia o de energía se deben colocar en la parte superior, en la parte más alta, los auxiliares intermedios. Esta sería, digamos, la distribución ideal para los distintos tipos de canalizaciones que pueden ser usadas. Circuitos muy sensibles, lo más alejado de los cables de energía. Los cables de IT, de comunicación, alejados de los cables de energía y abajo de esto. Los cables de circuitos auxiliares, intermedios, ¿sí? Y los cables de energía, en la parte más alta. Esto es para que la ventilación sea más efectiva. Si yo en la energía lo pongo en valores intermedios, la disipación de calor va a ser menor que si lo pongo en la parte más alta, ¿sí? Es una de las situaciones porque se coloca en la parte más alta. Cuando hay cables muy sensibles, de circuitos muy sensibles, no es conveniente utilizar tendidos en paralelo de bandeja de energía con bandeja de circuito sensible. Sí es obligatorio que si ocurre esta circunstancia, fíjese que las bandejas tengan tapa, tanto para IT como para circuitos sensibles tengan tapa. Para que esa tapa deberían estar efectivamente conectadas y formen como una jaula de Faraday para evitar que los campos electromagnéticos, los cables de energía tengan interferencia con los circuitos sensibles. Lo más conveniente es que los tramos de bandejas de circuitos sensibles atraviesen los cables de energía o la bandeja de energía en forma perpendicular, en ángulos perpendiculares, de tal forma que el efecto de la incidencia de esa inducción electromagnética sea lo mínimo posible. Y así se habla de la SM que se llama, es una sigla que habla de las propiedades magnéticas de los materiales para evitar la influencia de estas efectos electromagnéticos de circulación de corriente de cables en otras partes de la instalación eléctrica, como por ejemplo en los circuitos sensibles que pueden ser de instrumentación, circuitos que están transmitiendo variaciones de corriente de 0,4 a 20 miliamperios, por ejemplo, o de 4 a 20 miliamperios para hacer controles de nivel de temperatura, de nivel de líquido, de nivel de lo que usted quiera. Entonces son sensibles a los campos electromagnéticos. Cuando se tiene dos bandejas entonces paralelas, ¿sí? Esa distancia entre la bandeja debe ser superior a los 30 centímetros, 300 milímetros. La separación acá está indicada, que la separación entre la bandeja y el muro debe ser mayor, o del cable que se coloca en la bandeja, mayor de 20 milímetros, para permitir la ventilación y circulación de aire. Los cables de la bandeja se pueden poner uno a la par del otro, separado un diámetro. Si separa un diámetro, la corriente admisible es mayor que si los junto a los cables. ¿Por qué?
porque los cables juntos dificultan la circulación del aire caliente que generan ellos mismos. En cambio, si los cables están separados, hay mejor disipación de de calor, por lo tanto la corriente admisible es mayor. ¿Qué hora es? Uy, ya son las 22:08. Ah, hasta acá terminamos. Perdón, me había acelerado, me olvidé de fijarme en el tiempo. Este apuntecito se lo voy a pasar y en la próxima clase lo terminamos y empezamos a aplicar ya en el proyecto nuevo. Si nadie tiene problema para pasar del proyecto que estamos viendo al industrial, pasamos en la próxima clase ya al proyecto industrial. Que creo que uno de ustedes, Sotar, creo que ya lo estaba ejecutando. Así que, bueno, muchas gracias por participar. El archivo grabado de los videos y este PDF se lo paso mañana, como todas las veces que lo hago. Muchas gracias, Miguel. Abrazo Cualquier grande para consulta me la todos. pasen por correo electrónico si quieren en estos días. Así que tengan un buen fin de semana y lo espero el próximo miércoles si Dios quiere. Abrazo. Chao, chao.